¿No estás contento contigo misma? ¿No te gusta quién eres o cómo eres? ¿O estás buscando modelos, personas, artistas famosos, ricos, estilos de vida, cuerpos, caras? ¿Quieres ser como ella, como aquel? ¿Estás idealizando, idolatrando o siguiendo a alguien a quien imitar? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estos versículos son los más lindos del libro de Romanos. Los escribió Pablo, el apóstol de Jesús. Es uno de los personajes del Nuevo Testamento que me cautiva desde que leí sobre su vida y su conversión, sobre todo cuando fue confrontado por Jesús camino a Damasco. La voz y la luz de Jesús sorprendió, conmovió y transformó a Pablo de una forma radical. Me emociona la forma tan especial de explicar su lucha con la carne, pero a la misma vez la victoria del Espíritu. Y esa es nuestra lucha diaria, la batalla de escoger entre el bien o el mal, lo correcto o lo incorrecto, lo que se debe, lo que no se debe, lo que se puede y lo que no. Es una batalla que agota y entristece. ¿Has sentido el pecado como una fuerza poderosa en tu vida? Es claro que el pecado que hemos heredado está siempre presente en nosotros. Lo podemos ver en lo que hacemos y decimos. Estamos muy lejos de la pureza de Jesús. Pero Dios también nos dice que no tenemos que obedecer al pecado en sus deseos. Cuando elegimos servir a Dios y queremos hacer su voluntad, vemos que hay dos fuerzas en nuestra carne mortal. Por un lado tenemos las riquezas indescriptibles y la abundancia de la gracia de Dios nueva cada día y el don de justicia. Pero también tenemos la otra en nosotros, que es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Nosotros somos quienes decidimos a quién vamos a servir. Es un asunto de nuestra propia voluntad. No podemos evitar la tentación, pero sí podemos evitar obedecerla. Cada una es tentada cuando de tus propios deseos eres atraído. El deseo que nos atrae es el pecado de nuestra propia carne. Podemos recibir poder de Dios para vencer cuando somos tentados. La tentación solo puede hacernos cometer pecado si cedemos a ellas. Por el contrario, nuestra mente y voluntad son para servir al mandato de Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué debemos hacer? La única manera de terminar con el pecado en la carne es ir por el mismo camino que Jesús anduvo. Está escrito que Él es nuestro precursor y Él abrió este camino para nosotros en la cruz. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Jesús padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Decide seguir las pisadas de Jesús. Eso significa que ya no cometerás pecado de ningún tipo. Esto es posible a través del Espíritu Santo, al negarnos a nosotros mismos y al odiar los deseos en nuestra carne. Entonces el pecado que tenemos es llevado a la muerte en nuestro interior, dentro de nosotros, de modo que ningún pecado es consumado. Debemos prestar atención sobre nosotros mismos y conscientemente tratar de reconocer cualquier cosa que viene de la carne. Todo esto debemos condenarlo y cambiarlo para que la próxima vez nuestras acciones sean más perfectas. Así avanzamos de luz en luz y de fuerza en fuerza. Sí podemos vencer el pecado y los deseos de la carne.
Con Jesús todo es posible, todo lo podemos en sus fuerzas, con su ayuda, con sus enseñanzas, con su amor, con su luz, con todo lo que nos enseñó cuando caminó entre nosotros. Recuerda siempre que Pablo fue quien persiguió y mató a sus seguidores. Estuvo en la muerte del primer discípulo de Jesús, Esteban, y persiguiendo a Pedro se encontró con Jesús y su vida cambió radicalmente. Así puede cambiar también la tuya si tienes un verdadero encuentro con Él. Ya no serás prisionero del pecado, sino que podrás vencer la carne, el pecado y el deseo, y solo buscarás hacer la voluntad de Dios. Créelo, Dios es bueno, Dios nos guarda, Él nos guía, Él nos ama. Créelo. Nos vemos pronto. Un beso.